Saludos, saludos República Dominicana, una vez más, Néstor Mateo con ustedes. Siempre solicitarle que se suscriban a nuestro canal, que compartan el video, que comenten. Es una forma de nosotros seguir pues creciendo y convertirnos ya en una familia, en una plataforma pues que, como siempre digo, enfocado a los mejores intereses de todos los dominicanos, principalmente aquellos más vulnerables. Vamos a continuar abordando los temas de la frontera, porque cuento parte de la experiencia. Yo creo que son muchas las informaciones que ustedes deben conocer sobre toda esta dinámica. La gente habla mucho de la frontera, habla mucho de los haitianos, habla mucho del tráfico de indocumentados, pero no conocen diríamos, el meollo del asunto, no conoce la profundidad de estos temas. Y uno que estuvo en la práctica, que estuvo en el escenario, estuvimos en el campo de batalla, en esa frontera que es toda un combate, lo que se vive ahí, el día a día, es un poco complicado. Pero yo quiero hablar hoy de la economía en la frontera, la economía de la frontera, no la economía de los, sistemas de producción de la República Dominicana, sino la economía del día a día, el movimiento que se da en la frontera y lo que representa cada uno de estos escenarios de una economía informal, de una economía ilegal, de una economía que ciertamente tiene todos esos elementos negativos, pero que impacta directamente a los ciudadanos de la frontera. Recordemos siempre que las fronteras, principalmente la frontera de Elías Piña, Pedernales, esa zona, bueno, Pedernales ha ido cambiando, pero son fronteras que están muy deprimidas, es decir, muy empobrecidas, olvidada por los gobiernos, y que eso pues provoca que muchos ciudadanos dominicanos pues tratan de desplazarse a otros escenarios, a otros lugares, y tengan que hacer muchísimas cosas malas. Vamos a hablar de esa economía, vamos a hablar el primer paso que da esto, el contrabando de mercancías. Ese contrabando que se da de ambos lados, ambos países, tanto los haitianos como los dominicanos, ese movimiento económico. En la frontera se contrabandea de todo: romo, ropa, arroz, cigarrillos, armas de fuego, medicamentos, asimismo, ajo, gallos de pelea, vacas, azúcar, huevos, gasolina. Entonces, en esto vemos que en el caso de ese tráfico, tú tienes, yo en operativos llegué pues a detener ciudadanos dominicanos cargados de medicamentos, muchas pastillas, muchas cosas, mucho movimiento. El romo, como es el Clerén que lo fabrica, que es una bebida alcohólica muy demandada por los haitianos y muchos dominicanos, principalmente en Elías Piña. En Elías Piña tú te encuentras casas llenas con 5 o 6 tanques de Clerén, ese romo malísimo que tú se lo echas a un motor y no hay, sin problema, prende normal, es un combustible y la gente se lo toma. Nosotros llegamos a dar tumbe de 10, 5, 7 tanques de Clerén que tenían los dominicanos conjuntamente también con los haitianos para venderlo. Y eso es muy común principalmente en Elías Piña, en Dajabón también un poquito. Pero en Dajabón hay un romito que es bueno, que yo llegué a bebérmelo cuando estaba en la línea fronteriza, le llaman Cenaté. Ese romito es bueno y eso se consume mucho en esa zona. Los haitianos lo trafican. Había hay uno que le llaman
Bambacú, algo así, que principalmente las haitianas la viven vendiendo en todo Dajabón, esa botella de romo sin problema en esos momentos. En el caso también, eso es parte del movimiento y del impacto que tiene este tipo de economía y que muchas personas se benefician de ese movimiento ilegal. Tú tienes el combustible, la gasolina. Haití en los últimos años ha tenido muchas dificultades respecto a lo que es el combustible. Recordemos que en Puerto Príncipe las organizaciones criminales, las bandas, pues tomaron las bombas, los muelles, los puertos, es decir, tenían el control de los puntos estratégicos del país y eso trajo una crisis de combustible y provocó entonces que República Dominicana tenga que custodiar sus bombas porque se incrementó el tráfico de combustible hacia Haití. Eso, imagínate, eso es un gran valor, se beneficia el dueño de la bomba, se beneficia el motorista, se beneficia el mirón, se beneficia el guardia que va a permitir de manera irregular que cruce ese combustible y así una serie de anomalías que se presentan en la línea. La ropa de paca, ropa nueva también, eso se vende mucho en la frontera. Hay puntos donde los guardias los permiten cruzar y ahí trae diríamos, un impacto a todo el pueblo, tanto los militares como los ciudadanos, los traficantes, es decir, todo el mundo se beneficia en eso, porque aunque el dinero tú lo adquieres de manera irregular, pero tú compras con ello lo que tú quieras. Y entonces hay un impacto en todo ese movimiento. La frontera se permite de todo. Ahí se trafica de todo. Ahí el contrabando es con todo. Como le decía, arroz, ajo, una serie de artículos que se pueden traficar sin problema. Y eso, las autoridades, digo, aquellos guardias que no tienen ese compromiso con su labor, pues hacen de todo. Otro punto es el tráfico de ilegales. El tráfico de haitianos. La frontera, para que la gente sepa, en esta frontera, el mayor cantidad de ilegales son haitianos. Pero ahí también cruzan chinos, cubanos y venezolanos también. Ahora que tienen este bloqueo, vienen y se cruza por ahí. Claro, eso un chino. Los chinos traen su cuarto. Esos son muy difíciles de tú capturarlo porque eso van ¿verdad? Con la jerarquía. Eso un guardia no va a atrapar a un chino. Pero bueno, cuando estuve en Elías Piña, sí, y nosotros capturamos 12 chinos que lo devolvimos. Y cuando lo devolvimos, ya ellos, otros comandantes lo vendieron y se buscaron su cuarto y lo cruzaron. Cuando nos dimos cuenta, no, que ya los chinos van por allá, por San Juan, más allá de San Juan. Se fueron los chinos. Se negoció eso. Y eso pasa, claro. Tú vas a tener siempre la mayor cantidad de ciudadanos haitianos, muchos haitianos en eso. Y todo eso, ese movimiento, es un movimiento económico. Eso es un movimiento económico porque tú impactas. Ahí se beneficia el potea, o sea, el buscón que está del otro lado haciendo los contactos, que es un haitiano. No voy a decir los dominicanos, un haitiano. Tú tienes que se benefician en eso el guardia. Se beneficia el mirón que está observando. Y hay una serie de personas involucradas en ese proceso de cruzar a esos indocumentados. Está el guardia, que es el principal, el que está en el puesto, porque es por uno de esos puntos que va a cruzar. Eso hay que amarrarlo bien. Y de eso se encarga un equipo para eso. Está el pichón. El pichón es el haitianito que tiene el guardia para que le cobre los cuartos porque no le pone la mano. No sé si ustedes han visto un video que anda en las redes sociales, en un video con una toma aérea, se ve como un guardia está dejando cruzar
a unos congó. A esos congoses que ya cruzaron, ya lo cobró. Pero no lo cobró él no le pone la mano el dinero. Él tiene un pichón, un haitianito, que lo cobró y él simplemente dio la espalda y cruzaron esos haitianos. Son todos los que se benefician. Tú tienes el oficial de línea, un oficial de línea que difícilmente que un guardia tenga esa solvencia testicular para mandar a cruzar a esos indocumentados sin amarrar. Siempre llama el oficial de línea. Comandante, mire, aquí tengo yo 15 haitianitos, lo están pagando 500 pesos, ahora que el asunto está apretado, están a 800 pesos. Yo tengo ese dinerito aquí y aquí le tengo lo suyo para que usted me permita cruzar. Llama, se lo contacto, como ya el comandante se activa, supervisa a todos lados, llama al G2 o al S2 que está ahí, al C2 de inteligencia. No, tampoco no se va a atrever a tirarlo, porque después si lo encuentran por ahí, él tiene que dejar todo amarrado, todo listo, para evitar situaciones en eso. El mirón, siempre aparecen unos ciudadanos civiles que están por ahí observando y el que miró le toca, se le da su dinero, a que no grabe o lo que sea para callarlo. También en ese movimiento, uno que es importante, para que tú veas todo, cómo impacta todo esto a la economía de la frontera, porque ese guardia que da ese dinero tiene entonces ahí gastos y un sinnúmero de cosas que impacta la misma economía de la zona, y así sucesivamente. Otro, dentro de este juego, esta estructura, está entonces el carga haitiano. Son 6 o 7 personas involucradas para pasar un haitianito. 6 o 7 personas, el oficial de línea, el guardia que está en el punto de chequeo, el centinela, el C2, el mirón, el potea, el carga haitiano. 7 personas tú tienes, 6 a 7 personas tú tienes involucradas en ese proceso de que esos haitianos crucen el río y usted lo monte en un motor, una jipeta, lo lleva a una casa y por ahí sean trasladados y cruzados al territorio dominicano sin dificultades, sin problemas. Ya nosotros hemos explicado en sin número de espacios cuáles son, cómo se conforma esta estructura. Pero dentro de esa economía que se mueve en la frontera, de ese movimiento, esa búsqueda de dinero, están los piperos, que son esos viciosos dominicanos que cruzan Haití a buscar droga y consumir. Entonces, eso ellos pagan por eso. ¿Quién se lo paga? Bueno, al guardia que está por ahí. Cruza el río rápido, se dan 2 patas y regresan. Y eso también es parte del proceso económico que se vive en la frontera. Y un gran escenario económico y que da una gran movilización económica en toda la región de la frontera son los mercados binacionales. Los mercados binacionales, estos mercados, esto lo desarrolló el doctor Joaquín Balaguer y se dan en las principales fronteras, provincias como Dajabón, Elías Piña, Pedernales, Jimaní también, y eso es un dinamismo económico impresionante, muy importante para los haitianos, porque los haitianos logran abastecerse, porque con todas esas precariedades, necesidades, entonces se aprovechan el mercado binacional aquí para surtirse, pero eso tiene un impacto también económico. En el caso del mercado y con los guardias, dentro del mercado colocan un guardia, ese guardia siempre está fijo dentro del mercado, y ahí entonces los haitianos, los congó, muy difícil, aunque tú veas muchos soldados en el mercado, cuando están todos involucrados ahí, los guardias saben cuáles son los congó y cuáles son los mercaderes, o sea, los ciudadanos que van al mercado. Ya ellos lo identifican, lo conocen, están dentro, y ahí tienen ese guardia fijo, identificando. Ese guardia le cobra a
a las comerciantes dentro del mercado, bueno, no voy a decir que les cobra, sino que pasa a recoger ahí, le ayudan para extender el horario o para colocarla, ubicarla en un puesto. Es decir, también para el tráfico de indocumentados ahí, ellos lo negocian porque cuando están dentro del mercado, vamos a situarnos en Dajabón, dentro del mercado, entonces ahí entran los Congos, ya ellos saben cómo lo van a distribuir, tienen una puerta de escape, saben cuáles son los puntos, se combinan entonces con cierto guardia, dice, mira, ponte en este punto ahí que por ahí vamos a pasar los Congos. Y el motorista está un poquito más adelante, imagínate, eso tú doblas una esquina y hay dos casas ahí mismo y lo puede ubicar. A eso y nadie sabe nada. Por eso es que a diario cruzan muchísimos haitianos a nuestro territorio y también con relación a ese mercado, tú puedes tener, ahí también están los elementos de inteligencia dentro del mercado. Y tú puedes tener todo lo que tú quieras ahí, todos los militares, todo un sinnúmero de cosas, y eso es prácticamente imposible que tú lo puedas controlar. Imposible porque los guardias cogen su dinero. Ellos saben quiénes son los que van a viajar y los que están trabajando ahí. Ellos lo identifican. La práctica diario te lleva a tú tener ese dominio, ese conocimiento. Yo te veo un haitiano a 2 kilómetros y me doy cuenta si tiene mucho tiempo aquí en el país o si es recién llegado. Porque yo duré tantos años bregando con Congo y bregando con haitianos y que eso te da ya un conocimiento. Entonces, es una economía, esa economía de la corrupción, esa economía de lo ilícito, es la economía que sustenta principalmente a esos pueblos deprimidos, a esa zona fronteriza. Cuando tú tiras 50 haitianos, ese dinero se va quedando por el camino. Cuando tú permites que crucen pacas de ropa, ese dinero se va quedando y ahí se beneficia el dueño del colmado, el de la comida, todo el mundo se beneficia de esos procesos que se dan ahí. Otros elementos que aportan a esta economía, a este movimiento, y que dejan sus resultados a estos movimientos, es la operatividad y la composición de los chequeos. Esos chequeos militares que vemos, tú vas a encontrar en Elías Piña, Matallaya, San Juan, La Mata, en el cruce Matallaya hay 2 chequeos. Había uno del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y había uno del Ejército que estaba ahí con el cruce de Bánica, para entrar a la Bánica. En ese chequeo, entonces ahí los guardias se buscan su cuarto en ese punto. Pero en Dajabón tú tienes, vamos a empezar por Don Miguel. El chequeo de Don Miguel, cerca del basurero. Chequeo de Don Miguel, de ahí tú te puedes encontrar 2 o 3 chequeitos más que aparezcan de manera fortuita, que entren de repente, de esos chequeos improvisados que se dan ahí. Tú tienes el chequeo de Carbonera, tú tienes el chequeo de Laurel, chequeo de Copey, por esa zona de Manzanillo. Es decir, que hay una estructura para evitar que los haitianos, el tráfico de mercancías, el tráfico de haitianos ilegales, de chinos, cubanos, venezolanos, se dé. Pero siempre eso cuenta con el beneplácito, con el apoyo de algunos soldados, algunos miembros de la inteligencia que no le interesa cumplir con la misión asignada, con su misión, con su visión institucional y cumplir la Constitución de la República, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Nada de eso, eso a veces no le interesa nada de ese asunto. Y ahí esa composición de los chequeos, un chequeo tiene un S2. El S2 es el miembro de inteligencia que se sube a los vehículos, que chequea los vehículos, las guaguas entra y revisa que si hay algún tipo de contrabando, si hay haitianos indocumentados. Tú tienes un guardia del ejército
que está para parar los vehículos, pero también tú tienes un comandante, un primer teniente, un capitán. Ahí hay muchos que tienen también un agente de migración. Y tú dices, pero ¿y cómo pasan donde hay tantas personas? Bueno, es una combinación. Es una combinación donde el comandante del puesto, el capitán, se reúne con el S2 y le dice, bueno, vamos a trabajar hoy. ¿Qué significa que vamos a trabajar? Bueno, van a cruzar muchos haitianos. Y cuando crucen esos haitianos, tú vas a cobrar, el S2 cobra y tiene que sacarme a la hora, al momento de repartir, se reparte, el dinero lo reparten a las 10 de la noche, 10, 11 de la noche. Siempre lo tienen clavado por si acaso se le tiran allanamiento los jefes, lo revisan. Nunca lo van a encontrar con los cuartos en los bolsillos. Y ahí siempre se clavan. Cuando hacen eso, siempre se clavan su presupuesto, sus extras. Y para que no haya ningún tipo de situación en el chequeo, para que no haya problemas con los cuartos y no se maten, no se entren a tiro entre todos ahí, siempre el S2 le saca un presupuesto aparte al comandante del puesto. Le saca ese presupuesto aparte y ya bueno, no hay problema. Un chequeo como Copey, por ejemplo, ese chequeo un día de mercado bueno, pasando haitiano a 500 pesos, tú puedes hacer rápidamente 60 o 70 mil pesos. Tirando haitiano bien. Te hace su chalito y ahí ya eso es una cadena. Por eso es que eso es la economía. Es una economía porque ese guardia, ese militar paga alquiler, bebe romo, paga a alguien que le lave la ropa, todo eso, compra comida, se busca una mujer por allá, también tiene otra familia. Los guardias siempre tienen sus fogones en la frontera, entonces ya todo de eso se está beneficiando mucha gente. Se bebe el romo porque hay un mercado, están los bares, ese asunto. Ahí ya está dejando un dinero. Pero también a su alrededor, ahí, porque te digo, son espacios muy desprimidos. Entonces, cuando ese guardia sale todos los viernes con 30 o 40 mil pesos en los bolsillos, él solo, y está ahí mismo, bueno, pues hay mucha gente que se beneficia de eso. Eso es los viernes, pero eso puede ser los martes, los lunes. El guardia que le toque ahí. Entonces hay un movimiento, todo un movimiento en la línea fronteriza. Los chequeos improvisados, esos chequeos improvisados fortuitos, que esos chequeos lo único que van a buscar cuarto, no van a otra cosa. Los chequeos